Buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer a los organizadores el contar conmigo para venir a charlar un ratito aquí con vosotros. Lo segundo, deciros que me han pedido hablar de la ética de la investigación clínica. Lo primero que a uno se le ocurre cuando le proponen este tema es hacer un listado de los problemas actuales que existen en la ética de la investigación clínica y empezar a desarrollarlos, ¿no? Pues el problema del placebo, el problema del médico como doble agente, el problema de la investigación clínica en urgencias, el problema de los seguros con los sujetos de investigación. Todas estas cuestiones, el problema de la deshonestidad de algunos investigadores en la publicación de resultados, etcétera, etcétera. Algunos están muy en actualidad. Pero yo quisiera plantear el tema, digamos, de una manera mucho más global. Yo voy a utilizar el método de Laín. Para entender los problemas actuales, tenemos que entender cómo se han desarrollado los conceptos y los problemas a lo largo de la historia. Si no entendemos cómo esto se ha visto a lo largo de la historia de la medicina, no entendemos por qué estamos donde estamos, ni por qué vemos los problemas, ni siquiera cómo los vemos. De tal manera que a mí me gustaría, pues, empezar distinguiendo una distinción que ahora nos parece muy evidente, que es la distinción entre práctica clínica e investigación clínica, ¿no? Pero que a lo largo de la historia de la medicina no ha sido tan evidente. De hecho, a lo largo de la historia de la medicina nunca se ha hablado de investigación clínica. Era un concepto que no tenía sentido. De investigación clínica empezamos a hablar a partir de principios del siglo XX. Podemos entender por práctica clínica pues todo acto realizado en el cuerpo de un paciente con objeto de diagnosticar y tratar sus enfermedades. El objetivo de la práctica clínica siempre ha sido el beneficio del paciente. Y eso es lo que tenía que tener claro el médico. Nunca se podía actuar haciendo nada que perjudicase al paciente. Por decirlo en la frase más conocida de los latinos, primum non nocere. Lo primero, no perjudicar. Y luego, si podemos beneficiar, pues beneficiamos. Ese sería el objetivo del médico. Mientras que la investigación clínica es una actividad encaminada a conocer el posible carácter diagnóstico terapéutico de una intervención o producto. El objetivo de la investigación clínica no es beneficiar al sujeto de investigación. El objetivo de la investigación clínica no tiene nunca el beneficio del paciente que participa en la investigación como objetivo, sino aumentar nuestros conocimientos. Como os digo, la práctica clínica siempre se ha regido por el principio de beneficencia, mientras que la investigación clínica, su objetivo es validar las prácticas clínicas. Ese es el objetivo en el siglo XX, pero como digo, esto no ha sido así a lo largo de la historia. Podríamos dividir la historia de la investigación clínica en tres fases. Desde la medicina hipocrática hasta 1900 aproximadamente, finales del siglo XIX, luego una fase que va desde principios del siglo XX hasta después de la Segunda Guerra Mundial, 1947, promulgación del Código de Nuremberg, finales de los juicios de Nuremberg, y de 1947 a la actualidad. Y luego tendremos que hacer una reflexión de cómo se plantea el futuro en la investigación clínica. En la antigüedad tenían muy claro que todo acto médico realizado en seres humanos tenía que tener carácter clínico. Fuera diagnóstico terapéutico, el objetivo siempre era el beneficio del paciente. Solamente por accidente, por azar, podía tener carácter de investigación. El médico nunca podía investigar con sus pacientes. Nunca podía someterles a un perjuicio a sabiendas para conocer. Eso estaba absolutamente prohibido. ¿Cómo se hacía la investigación antiguamente? Vienen animales, vienen cadáveres a partir de un determinado momento, o vienen condenados a muerte. Si es verdad que hubo algunos médicos que fueron autorizados a hacer, por ejemplo, vivisecciones en condenados a muertes, pero fue algo absolutamente excepcional. No podía haber en la clínica investigación pura, solamente lo que ellos llamaban per accidens. Por azar podíamos encontrarnos ante una situación, si encontrábamos a un enfermo con las tripas fuera en mitad de un campo de batalla, pues podíamos echar un vistacillo dentro para aprender algo. Ante un accidente, ante una herida, podíamos intentar investigar. Generalmente utilizaban tres procedimientos. Como les digo, primero utilizaban la analogía. Ellos estaban en un error durante 2500 años
pero no sabían que era un error. Ellos creían que los datos de la investigación con animales eran perfectamente extrapolables al ser humano. Con lo cual, la investigación la hacían en animales. Cuando teníamos confirmación de nuestras hipótesis en los animales, lo aplicábamos a los seres humanos y ya no se estaba haciendo investigación, ya se estaba haciendo clínica, ya se estaba actuando en beneficio del ser humano. Claro, eso en el siglo XX, como luego veremos, es un error garrafal, pensar que los datos se pueden extrapolar. Como os digo, también hacían investigación per accidens, por azar, heridas de guerra, accidente, se permitían ver en el interior de las heridas para intentar aprender. Y luego, la forma más habitual de aprender era indirectamente. Es decir, el médico tenía la obligación de en sus actos, en su diagnóstico y en su tratamiento, aprender día a día. El médico tenía el deber moral de aprender en el ejercicio profesional. Claro, ¿cómo aprendía? Pues con muy escasos pacientes, con su subjetividad, con sus pocos pacientes, pero era la investigación que había. El experimento en toda esta época siempre fue algo colateral y derivado de la actividad clínica. Y cualquier intento de investigación pura fue criticado por el resto de los médicos y calificado como inhumano e inmoral. Como digo, bueno, en algún breve periodo de tiempo, en la medicina alejandrina, a Erisístrato, por ejemplo, y a Herófilo, se les permitió hacer vivisecciones en condenados a muerte. Los condenados a muerte se les consideraba, bueno, prácticamente ya casi cadáveres, por decirlo así, y a algunos incluso se les conmutaba la pena si sobrevivían al experimento. Se les prometía el conmutarle la pena. Y esto, durante la época misma donde se hicieron esos tipos de experimentos, suscitó una grandísima polémica y fue muy criticado. Ahí tienen ustedes a Claude Bernard, el gran fisiólogo y investigador del siglo XIX. Fijaros el salto, ¿no? Prácticamente de la medicina hipocrática, de los primeros siglos del cristianismo hasta el siglo XIX. Las cosas seguían viéndose de forma muy parecida. Claude Bernard, en sus escritos, nos dice que el único principio ético que cuenta en la valoración de un experimento es el de beneficencia. Sigue pensando que no hay experimentación pura, que no hay investigación clínica, solo hay práctica clínica. Y, por supuesto, cualquier daño o perjuicio para el ser humano está prohibido. Y llama la atención mucho, a mí me ha llamado mucho la atención cuando lo he leído, que rechaza los métodos estadísticos, Claude Bernard. Claude Bernard nos parece un hombre moderno, un hombre investigador, el gran padre de la fisiología. Fijaros lo que dice, confieso que no comprendo por qué se llaman leyes a los resultados que se puedan sacar de la estadística. Porque la ley científica, en mi opinión, no puede estar fundada más que sobre una seguridad y un determinismo absoluto, y no sobre una probabilidad. Fijaros la mentalidad del siglo XIX. Bien, entramos en el siglo XIX y las cosas empiezan a cambiar. Empezamos a pensar que el beneficio real tenemos que probarlo. Para que algo se convierta en beneficioso, en la práctica clínica hay que probar el beneficio. Es decir, vamos a cambiar desde una ética de la intención a una ética de pruebas. Antes teníamos la intención de beneficiar al sujeto. A veces le beneficiábamos, las menos de las veces, la verdad, y muchas veces le perjudicábamos sin intención. En nuestro intento de beneficiarle, los pacientes caían como moscas. A partir del siglo XX lo que queremos es beneficiar, pero con pruebas. Para que algo sea correcto en la práctica clínica tenemos que validar los productos, tenemos que validar nuestras prácticas. Todo lo clínico debe ser previamente validado. Vamos a pasar de una medicina basada en la intención, como les decía, a una medicina basada en pruebas objetivas. Y empiezan a cambiar las cosas, empezamos a valorar la estadística. No directamente en la medicina, sino primero se hacen estudios estadísticos, por ejemplo, en la agricultura, y luego esos estudios estadísticos se van a aplicar a las ciencias biológicas. Pero empezamos a pensar que el método de la racionalidad científica es la estadística, es la probabilidad. La ciencia ha dejado de ser tan determinista como pensaba Claude Bernard 50 años antes,
y se ha transformado en probabilística. En este momento el método científico hay que renovarlo. El método científico hay que aplicarlo a la medicina. Piensen ustedes que no hemos tenido hasta mediados del siglo XX un método científico aplicado a la medicina. La medicina no era una ciencia empírica hasta la segunda mitad del siglo XX. Esto llama la atención decirlo, ¿no? Yo cuando se lo digo a los alumnos de segundo de medicina me miran con cara muy rara. ¿Cómo que la medicina no ha sido ciencia empírica? No. La medicina es ciencia empírica a partir de que tiene un método científico que se puede aplicar a la medicina. En el siglo XVII Francis Bacon nos propone el método científico, pero el método científico no se podía aplicar a los sujetos humanos hasta que llega la estadística y hasta que nos inventamos un nuevo método que es el ensayo clínico. El principio de analogía que utilizaban los antiguos va a entrar en crisis. Vamos a pasar, por ejemplo, de la farmacología experimental de Smiederberg a Paul Ehrlich, que ya nos habla de terapéutica experimental. Ya no nos habla de farmacología. La farmacología experimental se hacía con animales y los datos se extrapolaban a los humanos. Paul Ehrlich es el primero en llegar a la conclusión de que hay que probar los productos en el humano. Los datos no son extrapolables desde los animales. Empieza a hablar de terapéutica experimental. El gran palo al principio de analogía fue el problema de la talidomida, que ustedes conocen. Estaban convencidos de que la placenta era una barrera que no lo traspasaban los productos. Ya en el 51 se demostró que los corticosteroides producían malformaciones en ratones porque traspasaban la placenta. Pero ya a principios de los 60, con el problema de los efectos secundarios sobre las malformaciones congénitas de los niños, la focomielia de la talidomida acabó con el principio de analogía. Ahí tienen ustedes el Softenon, que era la talidomida de finales de los 50, principios de los 60. Ahí tienen un niño con focomielia. Su madre había tomado talidomida en los 3 primeros meses de embarazo. Otro niño. Y así vamos avanzando. Aparte de la probabilidad, empezamos a pensar que tenemos que hacer un diseño del experimento. Se necesitan diseños experimentales. Y Bradford Hill idea el nuevo método, el ensayo clínico. Muy lentamente empieza con el control de los grupos, luego posteriormente la aleatorización, luego vendrá el enmascaramiento. Esto a lo largo de los años. Los médicos éramos muy reacios. Los médicos nos centrábamos en la práctica clínica y la investigación clínica se veía como algo ajeno a la práctica clínica durante gran parte del siglo XX. Y costó mucho trabajo. Me llamaba siempre mucho la atención una frase de Bradford Hill cuando dice: al principio no me atrevía a proponer la aleatorización. Dice, yo creo que a los médicos primeros hay que enseñarles a andar para luego enseñarles a correr. Él mismo no se atrevía a proponer a los médicos que aleatorizaran la distribución de los pacientes en los grupos. Y aparece, ante nuevos problemas éticos, aparecen nuevos criterios. En el siglo XX se producen un montón de excesos, de abusos, de anarquía y de falta de ética en la ejecución de los experimentos. Y el nuevo criterio ya no va a ser el criterio antiguo, que era el criterio del mayor beneficio, el criterio de beneficiar siempre al paciente. Va a ser el criterio de respeto a la autonomía de los sujetos de experimentación, el consentimiento informado. Famoso es la investigación sobre la fiebre amarilla que hizo en Cuba Walter Reed y la defensa que hizo en 1908 Osler, precisamente de la investigación de Reed. Y planteaba el consentimiento informado como condición sine qua non para superar el hecho de que los sujetos de investigación se vieran perjudicados por la propia investigación. Solo había una forma de superarlo, y era que el sujeto fuera informado y consintiera participar en la investigación sabiendo los riesgos que corría. A partir de ahí, por ejemplo, ya en Alemania en el 31 se promulga una ley de investigación en seres humanos. A partir del 35 en Estados Unidos empieza a haber sentencias que generan la common law típica de los norteamericanos exigiendo el consentimiento informado en las investigaciones con humanos. Y al final de la Segunda Guerra Mundial tenemos conocimiento de los tremendos experimentos que hicieron los nazis en los campos de concentración. Final de la Segunda Guerra Mundial, juicios de Nuremberg, se juzga a 20 médicos de los campos de concentración y se promulga en 1947
el Código de Nuremberg. Tienen ahí uno de los famosos experimentos que hicieron: sumergían a 4 grados bajo cero a judíos en tanques para ver cuánto tiempo tardaban en morir. Ese es uno de los... O, por ejemplo, los colgaban de un atalaje de paracaídas para ver cuánto tiempo sobrevivían colgados de esa manera. Ellos justificaron en los juicios sus actuaciones diciendo que simplemente tenían interés estratégico. Ellos estaban en guerra, se les hundían barcos en el Mar del Norte y querían saber cuánto tiempo tenían para rescatar a los náufragos. Si a 4 grados bajo cero un ser humano tardaba X horas en morir, era absurdo que ellos siguieran gastando material y recursos en rescatar a unos seres humanos que estaban todos muertos. Ellos lo justificaron así. Aquí tienen una foto del doctor Mengele haciendo una vivisección. Y este es uno de los 20 médicos durante los juicios de Nuremberg. Bueno, esto supuso un antes y un después, por eso es hasta 1947. En 1947 se promulga el Código de Nuremberg. Va retrocediendo el principio de beneficencia clásico y da paso al nuevo principio de respeto a la autonomía de los sujetos. Inicialmente, en esta época, antes del 47, se era muy escéptico respecto a la regulación, a las leyes. Se pensaba que había que confiar en el investigador se tenía que autocontrolar y se le tenía que exigir elevada condición moral. Pero no debía de haber un control estricto de los gobiernos sobre la investigación. Pensaban que regular en exceso la investigación era improcedente y peligroso. Y siguió habiendo abusos, cada vez fueron más frecuentes, se veía que la autorregulación no funcionaba y así, por ejemplo, Henry Beecher, sabemos que, bueno, pues escribió en el 59 un libro explicando los problemas éticos en experimentación en seres humanos. Fue uno de los principales redactores de la declaración de la Asociación Médica Mundial en Helsinki en el 64, y Beecher todavía era de la escuela antigua. Beecher era de los que creía que había que volver al principio de beneficencia. Había muchos abusos, esto del principio de autonomía no funcionaba, y en vez de creer que había que controlar y regular, él pensaba que había que volver a la época antigua, había que volver a centrarse en el principio de beneficencia. Curiosamente, Beecher, que a pesar de tener esa idea, digamos, muy clásica, fue uno de los que más denunció los abusos que se hicieron en los años 60 en la investigación con seres humanos. Él publica en 1966 un famoso artículo en el New England Journal of Medicine denunciando 50 investigaciones que se estaban realizando en aquel momento en Estados Unidos y no cumplían los más mínimos criterios éticos. Famoso es el caso del Jewish Chronic Disease Hospital en 1963 en Nueva York, donde se inyectaron células cancerosas a ancianos sin, por supuesto, informarles, sin su consentimiento, simplemente para investigar la reacción inmunológica que producían ellos. O el estudio de Willowbrook, también famoso, el año 56, donde se contagió aposta hepatitis a niños deficientes mentales para investigar la evolución natural de la hepatitis y para conseguir sintetizar una vacuna. Todo esto estaba ocurriendo en los países desarrollados en los años 50 y 60, a pesar de todo lo que hemos dicho. También famosísimo fue el estudio de Tuskegee, que se empezó en 1932 en el estado de Alabama, se cogió a 400 negros sifilíticos y a un grupo control de 200 blancos sin sífilis. Y se intentaba comparar la evolución de unos y otros para ver cuánto tiempo duraban, de qué morían, cuáles eran las enfermedades concomitantes, es decir, ver la historia natural de la sífilis. El problema fue, saben ustedes, que Fleming descubre la penicilina en el 28, a partir de finales de los años 30, principios de los 40, se disponía de penicilina clínicamente y, claro, no podían tratar a los negros sifilíticos de Alabama con la penicilina porque se les acababa el estudio. Intentaron bloquear por todos los medios los tratamientos y el estudio duró hasta 1972. Bien, fue primera página del New York Times en el 72, esto generó un escándalo mayúsculo. También en el 72 salió una noticia de la financiación de los Institutos Nacionales de la Salud norteamericana de un estudio en el que se habían perfundido cabezas decapitadas de fetos en un estudio sobre el metabolismo de la acetona. Y este escándalo, junto con el escándalo de la talidomida,
llevó a hacer en 1963 un reglamento de la FDA sobre cómo hacer investigación y en el 66 una nueva ley que exigía la supervisión de comités de investigación antes de iniciar la investigación. A partir del 47 las cosas van cambiando. A raíz de la noticia del New York Times del escándalo de Tuskegee, la National Commission, bueno, primero el gobierno de los Estados Unidos, bueno, pues como todos los gobiernos en todos los países, cuando no sabe qué hacer con un problema, crea una comisión. Pues estos crearon una comisión. Crearon la National Commission en el 72 y les preguntaron qué tenían que hacer, qué principios éticos tenían que utilizar en la investigación con seres humanos. Esta comisión funcionó del 74 al 78 y en el 78 publicaron el informe Belmont, de todos conocido, que yo ahora no les voy a explicar. Curiosamente, en el 81 la President Commission del presidente Carter dedicó 2 libros, uno en el 81 y otro en el 83, al tema de la ética de la investigación clínica. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Bueno, tenemos claro que el objetivo directo de la investigación clínica no es el mayor beneficio de los sujetos de investigación, sino aumentar los conocimientos sobre la eficacia y la seguridad de los productos. La medicina basada en pruebas, permítanme utilizar este término y no el habitual de medicina basada en evidencias, que es absolutamente incorrecto en español, pero nos hemos acostumbrado tanto a oírlo que hasta nos parece normal hablar de medicina basada en evidencias. Algo que es evidente, que es obvio, no necesita pruebas en español. El problema es que la palabra evidence en inglés significa precisamente todo lo contrario en español, significa prueba, pero aquí en vez de traducirlo por medicina basada en pruebas, lo hemos traducido por medicina basada en evidencias. Bueno, estamos todos metidos en la medicina basada en evidencias, en pruebas, y estoy tan acostumbrado que hasta se me va el término. Que vemos que hay una gran convergencia entre la investigación clínica y la práctica clínica. Algo que había estado muy separado a lo largo de la primera mitad del siglo XX, realmente en la medicina basada en pruebas convergen. Práctica clínica e investigación clínica cada vez se van uniendo más. Una cosa muy importante, gracias a las nuevas tecnologías, los datos clínicos de todos los pacientes se pueden convertir hoy en día en datos de investigación. Los Big Data en este momento nos permiten utilizar los datos clínicos habituales de la práctica clínica en datos de investigación en pacientes que no están siendo sometidos a investigación clínica y que no han dado su consentimiento. Esto lo va a cambiar todo. Práctica clínica e investigación, insisto, convergen. Y esto lo que va a obligar es a modificar las leyes. Las leyes que tenemos de hace relativamente pocos años, del siglo XXI ya, se están quedando obsoletas, porque tienen unas exigencias sobre datos, sobre confidencialidad, que en este momento, con el manejo de grandes datos, que son mucho más interesantes para la investigación clínica, abren un nuevo panorama y el futuro va a ser muy distinto. Muchas gracias.